Las primeras palabras son de felicitación a REDIPE. Es el primer Congreso Internacional de Pedagogía. Y hacer un primer Congreso Internacional donde todos los proyectos que REDIPE puso en marcha y auspició se puedan reunir para dar una perspectiva de su trabajo, no es nada fácil. Creo que en el futuro estos congresos de REDIPE, CIPED, Congreso Internacional de Pedagogía, irán adquiriendo una dinámica propia y cada una de las intervenciones que ahora son mesas se convertirán, o paneles, se convertirán en secciones. Y esas secciones darán lugar a que mucha gente esté interviniendo. En cualquier caso, cuando se hace un congreso de este tipo, lo que se busca siempre, como ya les habrán dicho desde el primer día, es que la gente que está trabajando en perspectivas, en posiciones avanzadas, pueda exponer sus ideas siempre que esas ideas permitan mejorar las prácticas. Yo creo que en todos los paneles ha habido una unanimidad y es todos pretenden mejorar las prácticas. Por nuestra parte igual. Nosotros definimos el objetivo de nuestra intervención, contribuir en lo que podamos a mejorar la competencia técnica. La competencia técnica es la que le corresponde al profesional de la educación. Y nosotros distinguimos en el punto de partida entre profesionales de la educación y profesionales del sistema educativo. Porque la educación no es solo la escuela, el sistema educativo es más que la escuela. Y además es importante entender que todo lo que se hace en la educación debe redundar en algo que se reconozca como ciudad educadora. Estas ya son redes mundiales, reconocidas en la UNESCO. Una ciudad educadora es la que tiene sistema educativo y las instituciones sociales de la sociedad civil de esa provincia, región o donde sea, contribuyen a la educación de las personas, desde procesos no formales, desde procesos formales, porque puede haber museos, puede haber asociaciones de padres, puede haber asociaciones culturales, puede haber grupos de promoción de ONGs, muchísimas cosas. Todos pueden contribuir a educar y a desarrollar valores educativos en la ciudad educadora. Por tanto, lo importante es entender que el profesional de la educación es aquel cuya competencia técnica depende del conocimiento de la educación que ha recibido. Es decir, tiene un núcleo pedagógico formativo que depende de la pedagogía. Y profesionales del sistema educativo son muchísimos. Hay psicólogos que trabajan en el sistema educativo en la escuela, hay médicos, hay conductores de autobuses escolares, son profesionales dentro del sistema educativo. Su competencia técnica no procede del conocimiento de la educación, ni de la pedagogía, procede de su propia especialización. Pues el transportista, conductor, su especialidad viene de que tiene adquirido la competencia para conducir con el carnet, pero un médico la adquirió en medicina y un psicólogo en psicología. Pero ellos trabajan desde su competencia técnica dentro del sistema educativo y la aplican para mejorar el sistema. Por eso es bueno distinguir entre profesionales de la educación y profesionales del sistema educativo. Yo no sé si me estoy dirigiendo solo a profesionales de la educación o a profesionales del sistema educativo o a estudiantes. Ya me ha dicho antes Julio César que este congreso es abierto, por tanto puede haber gente de diverso tipo. Así que yo intentaré hablar del modo más técnico posible, sin que eso signifique que las personas que todavía están iniciándose en este mundo no puedan entender lo que voy a decir. Decía Ortega que la claridad es la cortesía del filósofo. Y yo voy a intentar ser claro, pero no voy a abdicar de utilizar términos técnicos cuando haga falta, porque si no, estaría yo mismo rebajando la calidad del trabajo que venimos haciendo. Y la pedagogía tiene conocimiento propio, ha desarrollado conceptos y tiene posibilidad de generar competencia técnica para resolver problemas de educación. Y eso se llama significación, capacidad de resolución de problemas que tiene el conocimiento de la educación. Bueno, dicho eso, repetirles, hablamos de mesas o paneles. Y la nuestra, como ha dicho Julio César, es pedagogía mesoaxiológica aplicada, teoría y aplicaciones prácticas. Con lo cual, en este panel
Por una parte van a recibir ustedes teoría y por otra aplicaciones prácticas. El mes de mayo, sobre todo en estas fechas, es un mes muy complicado en España. En la universidad es momento de exámenes, es momento de generar programas del próximo curso, es momento de atender a los exámenes del máster. Entonces es un momento de vorágine. No ha sido posible que todos los profesores y los doctores que han colaborado en el panel estén aquí. Es más, debo decir que incluso la profesora Silvana, que hasta hace muy pocos días estaba previsto que participara, tampoco puede participar. Está hoy en Madrid y Logroño por obligaciones de trabajo y de proyectos. Así que yo voy a hacer la conferencia central, que es aspecto teórico vinculado a la actividad práctica que permite resolver problemas, y además tendrán las videoponencias, porque todos los participantes del panel han grabado su videoponencia, las tendrán en una dirección específica. En esa dirección específica, que ya apareció en el panel, ustedes podrían entrar y desde esa dirección específica podrían contemplar todas las videoponencias. Son varias, no es una sola. Y permítanme que les hable un momento de ellas muy rápidamente, antes de que nos centremos en mi conferencia. Y voy a intentar compartir pantalla. Esto de compartir es siempre complicado, pero lo vamos a hacer de manera que podamos abrir una ventana y se pueda ver en estos momentos para compartir. Ustedes ven ahí un enlace marcado en amarillo. Todas las aplicaciones prácticas desde la perspectiva mesoaxiológica que se han generado para este panel las tienen ahí. La de la profesora Silvana Longueira es como una introducción a las demás, donde plantea el tema de construcción de ámbitos de educación, que es un concepto técnico, e insiste en la idea del paso de la pedagogía general a la pedagogía aplicada. El futuro de la pedagogía es, como en todas las ciencias, la aplicación. Si las ciencias funcionan es porque resuelven problemas prácticos de la realidad y por eso se aplican a diversos entornos. Hablar de medicina general y que no pueda ser aplicada al corazón, pues significaría que no tenemos cardiólogos y la medicina ha avanzado. Tampoco significa que no existan médicos generalistas de medicina interna y médico de familia, pero eso es aplicación de la medicina. Esto pasa en todos los ámbitos. He cogido ese ejemplo porque es como en las ingenierías. Pasamos del conocimiento a la acción y tenemos que realizar actividades y todos lo hacemos igual. Por tanto, aquí tenemos unas videoponencias que van orientadas a aplicaciones. ¿Y en qué aplicaciones hemos trabajado? Pues aquí tienen ustedes, en negrilla, tienen los nombres y encima de negrilla, en cursiva, tienen el título del trabajo que cada uno de los participantes en este panel han presentado. Son profesores de la universidad y son doctorandos del programa internacional, es decir, que van a obtener un doctorado con mención internacional, porque se defiende una parte en lengua extranjera y además va a tener unas exigencias específicas por esa situación. Por otra parte, algunos son profesores, como decíamos, y los temas que trabajan corresponden a sus propias especialidades, bien sea de su tesis o bien sea de su trabajo de desarrollo de docencia e investigación universitaria. En este caso, en el panel hemos recogido varios trabajos que yo creo que reflejan bien por dónde vamos en estos momentos. Hay un trabajo, y esto pues se une a lo que decía antes el profesor Julio César Arboleda, que tuvieron algo que hablaba de territorialidades. En estos momentos la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos ha insistido mucho en que lo más importante es que nosotros entendamos que lo que importa no es qué cultura, sino para qué nos sirve la cultura. No qué áreas culturales, sino qué hacemos con ellas. Y han defendido la idea de que la diversidad creativa en el ámbito cultural es el tesoro fundamental. Por tanto, es imposible desde el principio de la diversidad que cuando hablamos de pedagogía cultural, la gente piense que solo hay una cultura que se puede transmitir, que es a lo mejor la ideología dominante del grupo que está en el poder. No es eso.
Pedagógicamente eso no corresponde a la acción educativa. Lo harán, intentarán adoctrinar, pero de hecho la diversidad creativa es fundamental y como la educación lo que pide es que haya siempre agentes, actores y autores de sus propios proyectos, difícilmente debemos entender que el principio básico de la educación es destruir las culturas. Puede ser un principio político, pero nunca el principio pedagógico. Trabajamos pedagogía cultural y tenemos tema que tiene que ver con las interculturalidades y las migraciones. Trabajamos también el tema que corresponde a educación para el desarrollo, entendido como desarrollo sostenible y como desarrollo cívico. Educamos con la ciudadanía, educamos con la cultura, educamos con las artes. Y en el tema de las artes tenemos un tema que habla de la historia del arte que se ha utilizado muchas veces para instruir. Pero la pregunta es, ¿basta con instruir en historia del arte para educar con el arte? Pues no. El cine. A veces hacemos en el cine muchas cosas. Proyectamos películas. Y qué divertidos, los niños lo pasan bien. Y también aprenden un tema de historia a través del cine. Pero instruir en una época histórica con una película, ¿es educar con el cine? No. Educar con el cine es fomentar los valores educativos. No es aprender o instruir en historia o aprender o instruir en una relación social nada más. No basta con saber una cosa para estar educado. Pues tenemos pedagogía fílmica y tenemos también la música. Y es que es muy curioso cómo la música nos puede proporcionar posibilidades especiales de desarrollar los valores comunes en educación. A todo esto hemos dedicado las experiencias. Tenemos más ámbitos de trabajo en estos momentos, más. Pero nos ha parecido que lo importante en estos momentos para todos nosotros era hacerles llegar estas primeras líneas de aplicación práctica que ya tienen trabajos de máster detrás y tiene trabajos de tesis doctoral en camino. Y algunas hechas. La de la doctora Silvana está hecha. Y también la doctora Laura Toguiñán, también María González Blanco ya tiene su tesis terminada y presentada con la máxima calificación, por supuesto, todas ellas. Y con premio extraordinario en algunos casos. Bien, por tanto, creo que es de interés que ustedes vayan a la dirección que les he dicho para poder ver en qué consisten estas aplicaciones prácticas. Yo voy a dar una conferencia. Mi cargo es catedrático de la universidad y soy el coordinador del grupo RIPEME. RIPEME es la Red Internacional de Pedagogía Mesoaxiológica que nació en Mexicali, en un congreso propiciado por REDIPE. Y a partir de ahí, en periodos de 2 años, hemos hecho varios congresos. 3 de ellos, hasta ahora, el último fue a finales del año 2021, en Santiago de Compostela. Y hoy verán ustedes que en los paneles aparece 4 pedagogía mesoaxiológica RIPEME, 4 porque ya es el cuarto, sin contar el de Mexicali, que fue el año de creación de la red. Y además soy coordinador del grupo TESHE. Aquí TESHE es como, pues, ¿cómo se dice ahí? México, se dice México, México, Oaxaca, Oaxaca, para ustedes, Oaxaca, Oaxaca, y ustedes dicen Oaxaca, en México. Pues Teshe es la pronunciación igual de la X aquí, como si fuera eso, o Ximena. El grupo Teshe es T y Xe, que esto es del idioma gallego, y quiere decir T de tercera y Xe de generación en castellano, tercera generación, porque el grupo se especializa en trabajar derechos de tercera generación y todo lo que afecta al desarrollo de derechos culturales, desde la educación, empezando por las migraciones y los valores y terminando por cualquier acción instructiva para educar a los alumnos. Ven ustedes que hay una web particular y un canal YouTube. Entren haciendo control clic en esa dirección, donde está la educación.com, tienen muchos documentos de desarrollo de la red y de todo el trabajo que estamos haciendo en pedagogía mesoaxiológica. Y en el canal YouTube tienen más de 60 vídeos de conferencias con algún PowerPoint, con documentos específicos
hechos en resúmenes de artículos de revistas de 10, 7, 12 minutos que resumen el trabajo hecho en un artículo al que remite. Creo que es importante que ustedes puedan dirigirse a esas dos direcciones, donde está la educación y YouTube, el canal de YouTube también, porque de esa manera podrán ver muy bien dónde estamos trabajando. ¿Lo ven así? Esto es el sitio. Les recomiendo que vayan allí. Bueno, dicho todo eso, yo sí quiero mantener con ustedes que la conferencia que vamos a hacer hoy está centrada, como les dijo don Julio César Arboleda, en tres cosas distintas. Primero, pedagogía mesoaxiológica. Segundo, cuestionarios de perspectiva mesoaxiológica. Y tercero, segunda fase del proyecto Educere Area. Es decir, les voy a decir en qué consiste la pedagogía mesoaxiológica y la fuerza que tiene. Les voy a decir hasta dónde hemos llegado haciendo operativa y viable los trabajos de pedagogía mesoaxiológica. Y además les voy a hacer una introducción a la segunda fase del proyecto Educere Area, que es latino y eso quiere decir en castellano educar con el área cultural. Educamos con las áreas. Esta es la idea de la conferencia. Si pensáramos bien a dónde podemos ir con todo esto, yo quisiera hacerles lo primero una fundamentación general muy breve. ¿Pero qué es eso de la pedagogía mesoaxiológica? La pedagogía pueden entenderla como carrera y como disciplina científica. Como carrera es el conjunto de estudios que se hacen para adquirir competencia que permite ejercer unas funciones, las funciones propias de los pedagogos. A veces es un inspector, a veces es un pedagogo ambiental, a veces es un pedagogo familiar, a veces es un investigador, a veces es un maestro. Todos ellos estudian pedagogía, porque en su formación hay un núcleo pedagógico. Pero lo que ven ustedes es que, además de decir pedagogía, decimos mesoaxiológica. Y mesoaxiológica tiene un significado especial. Meso, axio y logos. Meso quiere decir medios, axio quiere decir valor y logos quiere decir comprensión. Por tanto, toda la pedagogía no es lo que a mí se me ocurre, toda la pedagogía es mesoaxiológica, porque la pedagogía lo que hace es valorar cada medio que utiliza, comprendiéndolo como educativo. Ustedes pónganse en la situación que quieran. Todo lo que hacemos en educación es conseguir que una persona pase de un estado a otro. Hay un cambio de estado. Y ese cambio de estado lo conseguimos a través de un proceso. La pedagogía lo que hace es movilizar procesos para conseguir resultados. ¿Y en los procesos qué hace la pedagogía? Evidentemente valora los elementos que utiliza, valora cada cosa que utiliza como educativa. Por tanto, a la pedagogía no le queda más remedio que ser mesoaxiológica, comprender cada medio valorado como educativo. Y nosotros hemos hecho trabajo para conseguir eso, pero además hemos visto que lo que era necesario es generar unas plantillas que le permitiera a los profesionales y a los estudiantes de graduación y de máster y de doctorado decir, pero si todos tenemos que valorar cada medio como educativo y comprenderlo así en pedagogía, pues tendríamos que tener alguna plantilla que nos permita decir, yo voy a ser profesor de historia, voy a ser profesor de literatura, voy a ser profesor de geografía. ¿Cuánto de educación estoy haciendo yo en mi materia? ¿O me estoy quedando solo en la instrucción? Les enseño cosas, pero ¿estoy consiguiendo de verdad valorar ese contenido que transmito educativamente? Pues los cuestionarios de perspectiva mesoaxiológica lo que permiten es valorar los medios que utilizamos, viéndolos
desde el punto de vista del contenido, del diseño, de los valores comunes, de los valores específicos de la materia, educativos, y de las actitudes que tiene el profesor y el alumno que está siguiendo la materia para decir que reconoce un valor, lo acepta, lo integra o lo acoge en sus proyectos y se entusiasma con él. ¿Cuántos alumnos tenemos que ni siquiera reconocen el valor de lo que les transmitimos? ¿Cuántos conseguimos que se entusiasmen con lo que les transmitimos? Bueno, pues esos cuestionarios dan la respuesta para que cada profesor pueda decir dónde está él respecto de esas cosas. ¿Cuánto puede mejorar en su materia si aplicando el cuestionario descubre que hay un buen porcentaje de valores educativos comunes que no está desarrollando? No se trata de que desarrollemos todos los valores comunes educativos. No, por supuesto que no. De lo que se trata es de que el profesor sea consciente de que puede desarrollar más valores educativos de los que está desarrollando. Depende de la satisfacción personal que tenga y de cuánto quiera trabajar en la materia. Porque esto no es cuestión de dedicarle muchas horas previas, es cuestión de saber lo que va a hacer y dominar, tener mentalidad pedagógica orientada a la perspectiva de valorar cada medio como educativo. Muy bien, esa es la idea. Y por último, segunda fase del proyecto Educerearea. En el primer congreso de perspectiva mesoaxiológica, nosotros hemos puesto en marcha el proyecto Educar con las áreas. Pero ahora ya estamos más adelante. Hemos aprendido de los primeros cuestionarios. Hemos modificado los cuestionarios para saber más y estamos en una segunda fase. La segunda fase de educar con las áreas culturales es que cada profesor podrá aplicar los cuestionarios sectorialmente, en la idea de decir, yo soy profesor de arte, pues quiero saber y ver otros profesores de arte cómo lo están aplicando. Vamos a intentar generar respuestas por sectores. Y al final los profesores de materia artística dirán, no para hacer profesionales, sino para hacer personas sensibles al arte, por ejemplo, en la escuela ordinaria. Todos los profesores dirán, si yo quiero hacer esto, tendría que centrarme en tales valores educativos, porque juntando mi experiencia con la de otros, vemos que esos son los que mejor desarrollan. Ahí están. Por ahí va. Y ahora estamos en la segunda fase del proyecto. ¿Y cuándo se ha iniciado? Fue un compromiso que hemos adquirido en el Congreso de RIPEME 2021. Y en el Congreso de RIPEME 2021, nuestro compromiso fue contribuir a la mejora de la competencia técnica de los profesionales. Porque RIPEME 2021, si entran a la página web donde está la educación, verán que hay un momento que dice Pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos, la función de educar. Los documentos texto en la página web están ordenados cronológicamente, por tanto, en 2021 tienen ese documento completo. Es un libro que ha publicado Redipe y está ahí. En ese libro verán ustedes que hay un apartado de conclusiones del Congreso, aparte de que tienen las conferencias de la entrega del premio Educa Redipe a la trayectoria profesional, del que he sido acreedor gracias a la valoración que han hecho de mi trabajo. Y por eso guardo un gran agradecimiento a Redipe. En ese congreso, en las conclusiones, lo que se dijo es que deberíamos incorporar, dado que mesoaxiológico significaba valorar cada medio como educativo, y hay que comprenderlo así, que en nuestros congresos incorporáramos siempre mesoaxiológico para cualificar la pedagogía. Y que además el significado de mesoaxiológico, pues era algo que permitía abrir un potencial de trabajo que se estaba esperando, porque eso era una acción pionera que permitía entrar a una perspectiva distinta de lo que se estaba haciendo en otros lados. Evidentemente nos comprometimos a modificar los cuestionarios para empezar la segunda fase sectorializada. Y al mismo tiempo, Redipe anunció que iba a haber una colección de libros dedicados al problema. Yo ya tengo muchos trabajos con Redipe, ya he publicado en estos momentos, creo que son 6 libros con Redipe. Bueno, pronto habrá el primer libro de esa colección internacional de pedagogía mesoaxiológica, en el que la parte dedicada a fundamentos de lo que yo les voy a decir en la teoría tiene que ver ya con ese libro que está terminado
y preparado. Por tanto, les recomiendo, vean ustedes la página web, vayan ustedes al canal de YouTube, vean allí lo que hay. Y en la conferencia, para centrar mi intervención, yo quiero que ustedes se queden con unas palabras. Son técnicas, son de estas que dice la gente, qué ladrillo de palabras. Pues parece que en la investigación se complican las palabras. No es verdad, no las complicamos en la investigación. Pero es que las palabras se complican porque la investigación va a sitios donde no llega uno coloquialmente. Por ejemplo, un dermatólogo, yo voy allí y le digo, ay doctor, cómo me duele aquí la cara, me duele aquí. Y automáticamente el dermatólogo anota no sé qué, zona dérmica, punto no sé cuánto, endodermo, mesodermo, ectodermo, lo que quiera poner él allí según lo que me ve a mí en un granito. Vamos a un esquimal y le decimos, ¡ay, cómo nieva! Y el esquimal tiene 16 palabras para la nieve. Se ríe de nosotros coloquialmente y dice, sí, hoy hay nieve, no sé qué, con su palabra. Quiere decir que hay nieve dura, especialmente buena para ir con el trineo a cazar la foca. Porque otro día hay nieve, pero con otra palabra. ¿Qué quiere decir? Nieve blanda, donde el trineo se entierra y ya no puede ir a cazar. Así que lo bueno del lenguaje es la precisión que permite y permite profundizar para llegar a cosas que de otra manera no llegaríamos. Y justamente con eso lo que hacemos es que esas cosas a las que no llegaríamos se convierten en dominio público. La gente transforma en un contenido cultural asimilable por el colectivo a partir del conocimiento científico. En España, por ejemplo, la gente cuando dice, ay, me duele la cabeza, ¿qué le decía a la gente hasta no hace mucho tiempo? Uy, tómate una aspirina, como si fuéramos todos médicos. Pero si el médico decía, tiene que tomar acetil salicílico, la gente decía, Dios mío, qué cosa más complicada, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué me va a pasar? ¿Estoy tan mal, doctor? Hoy también decimos, tómate un paracetamol. Son términos técnicos que han pasado al imaginario colectivo y se usan como término normal. Somos como pequeños prescriptores. Ojalá que todos los padres fuéramos pequeños prescriptores. No tenemos que ser pedagogos, pero que haya determinadas cosas de la pedagogía que pasaran a ser prescripciones normales de los padres. Porque un pedagogo, si se diferencia de un padre, no es en que el padre eduque y el pedagogo no, sino que el pedagogo tiene la obligación de saber por qué haciendo lo que hace se produce un efecto. Y eso lo sabe porque hace análisis que permite llegar a la resolución del problema desde la pedagogía. Bueno, pues yo decía, quédense ustedes con unas palabras que son un poco complicadas, pero que nos van a ayudar a entender. Aunque es una parte un poco, ya les digo, dura de la conferencia. Pero no me va a llevar ni 3 minutitos decirles esa parte dura para que podamos seguir hablando en un término más cultural y menos duro. No es tan difícil. Lo vamos a ver fácilmente. Nosotros utilizamos la palabra presupuesto y la palabra supuesto. Fíjense ustedes, en el lenguaje común, la palabra presupuesto y supuesto tienen unos significados específicos. Cuando uno habla de presupuestos, ¿qué estamos pensando siempre? En el dinero. Uy, no me alcanza el presupuesto. No. Pero en el lenguaje común, la palabra presupuesto tiene otro significado. Y supuesto también. En el lenguaje común, presupuesto es como el motivo o pretexto con el que algo se ejecuta. Pero lo curioso es que dicen que eso es sinónimo de supuesto y la gente de suposición. Presupuesto, presupones, presuposición. Por tanto, presupuesto y suposición es lo mismo. De tal manera que el lenguaje común no nos da una diferencia grande en eso. Por su parte, el supuesto, en el lenguaje común, es suposición. Es la hipótesis de partida de algo, de aquello que no se puede afirmar con certeza completa. Entonces, cuando nos movemos con esas palabras en la investigación, resulta que estamos teniendo problemas. Decimos, ¿pero dónde vamos? Queremos construir conocimiento y vamos a utilizar dos palabras que tienen complicaciones.
Yo he utilizado esas palabras con el sentido técnico que ha dado de esas palabras la metodología de la investigación pedagógica. La epistemología, en el ámbito de metodología de investigación, trabajó estos temas. Y hay libros de epistemología que tratan de distinguir muy bien entre supuestos y presupuestos. En investigación, el presupuesto es más bien una anticipación de lo que se espera conseguir. Es como el enfoque. Yo tengo un presupuesto de investigación y es que ya estoy enfocando todo lo que hago, pues desde ahí. Un presupuesto. Pues un presupuesto en principio es que la pedagogía es mesoaxiológica. Tenemos que valorar cada medio que utilizamos comprendiéndolo como educativo. Y el supuesto, qué trampa en la investigación, esa es el comodín. El supuesto en la investigación es aquello que no se explicita. Sin embargo, es aquello de lo que depende lo que afirmamos cuando investigamos. Así que los supuestos en metodología de investigación son los que se intentan descubrir para ver en qué medida son verdaderos o no, y por eso avanza la investigación, haciendo ver que el supuesto era falso. Por ejemplo, en metodología de la investigación hemos avanzado desde una corriente puramente positivista de la investigación a una corriente de metodología crítica, que fue, después del Círculo de Viena, la que puso en marcha Popper, y después a una corriente comprensiva en el significado y uso de los conceptos en la investigación. Y hemos llegado a supuestos específicos como el de la correspondencia objetual. En estos momentos, en investigación, todos sabemos que el objeto no tiene que adecuarse al método. No es que un objeto, si no lo puedo investigar con mi método, quede fuera. Es al revés. Si yo quiero investigar una cosa y ese objeto no se adecua a mi método, lo que tengo es que cambiar el método. Hay una correspondencia objetual en el método. Ese supuesto está aprobado y ha permitido dar grandes cambios de apertura a la investigación. Bueno, esta era la parte técnica que yo les decía, que puede venir lejos. Me quedan solo 2 palabritas de eso. Y es que cuando hablamos de supuestos y presupuestos en la investigación, distinguimos el contexto de descubrimiento de un problema y el contexto de justificación. Yo hace tiempo que ya he descubierto el problema de la pedagogía mesoaxiológica y he trabajado durante tiempo el concepto el contexto de la justificación. Ahora estoy utilizando lo que estaba hecho. Por ejemplo, hoy, presupuesto, como anticipación de lo que se espera conseguir en la función pedagógica, es el presupuesto para mí en la función pedagógica, es que quiero lograr educación de calidad y quiero lograr competencia técnica del pedagogo. Y el supuesto es aquello que no se explicita en la investigación. Sería, por ejemplo, el supuesto organicista en el crecimiento del conocimiento. El conocimiento de la educación crece como si fuese un organismo. Cada parte del conocimiento se va ensamblando con otras y generan una estructura que es como un organismo, que tiene más poder que cada trozo del conocimiento aislado. Por eso las disciplinas científicas, una disciplina, historia, química, física, es mucho más que comprender un concepto de una asignatura o comprender una palabra técnica, porque esas son cosas concretas. Y la ciencia implica que todos esos conocimientos de cosas concretas se han ensamblado y hacen una estructura y sirven para una función. Por ahí avanza la ciencia y por ahí avanza el conocimiento que tenemos que hacer. Por tanto, para mí era importante que supieran eso. Así que ya saben, en la conferencia que vamos a tener hoy y de la que estamos hablando, además de presupuestos y supuestos, nosotros podemos hablar de postulados y fundamentos. La palabra postulados y fundamentos suplen en esta conferencia a presupuestos y supuestos, porque no quiero estar con ustedes trabajando contexto de descubrimiento y contexto de justificación, porque eso es para programas de doctorado. Incluso a alumnos de doctorado les resulta duro porque no están especializados en el tema y hay cosas que tienen que llegar allí para poder justificar. Para mí, el postulado es parecido al supuesto. Es la idea o principio que defiende una persona y es como aquello que sirve de base para otros razonamientos. Evidentemente, la ciencia ya los tiene probados, pero cuando se habla y se presenta como postulado, se da por hecho que está ahí.
Y el fundamento es parecido a presupuesto de investigación. Es lo que se anticipa, lo que se pretende conseguir o hacer. Por tanto, en la conferencia decíamos perspectiva mesoaxiológica, postulados y fundamentos. Y tiene que ver con la teoría que se hace sobre la perspectiva mesoaxiológica. Les voy a poner un resumen pequeñito donde puedan ver ustedes lo que son postulados de la perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía. Esos postulados se utilizan siempre. El primer postulado en la pedagogía mesoaxiológica es que conocer, enseñar y educar tienen distinto significado. Fíjense bien, si significan lo mismo, conocer es lo mismo que enseñar y lo mismo que educar, basta con conocer una materia para enseñarla bien y educar con ella. Esto es gravísimo, porque eso significa que no tiene que haber profesionales de la educación, solo especialistas de una materia. Eso es una posición interesada gremial. La lógica de conocer no es la lógica de hacer saber a otro una cosa conocida. Esto es fundamental. Conocer es una actividad mental, pero enseñar hay que pasar del conocimiento a la acción. Por tanto, el final de conocer es saber cosas de todo tipo. Sé qué, sé cómo, sé hacer, de todo tipo. Pero la lógica de saber, del tipo que sea, no es la lógica de hacer saber a otro. Para hacer saber a otro, yo tengo que adaptarme a determinada estructura del sujeto que voy a instruir. Por tanto, conocer es una cosa, enseñar es conocimiento y acción, porque hay que pasar a la acción y que otro haga sobre lo que yo estoy diciendo. Y educar es distinto, porque hay enseñanzas que no educan. ¿Alguno tiene dudas sobre eso? Entiendo que no. Por principio de significado, hay enseñanzas que no educan. Al contrario, me llevan a donde no deben. Y por eso muchas veces los gobiernos pueden manipular y hacen enseñanzas que no educan. Cortan la capacidad de juicio y de criterio en los oyentes. Así que conocer, enseñar y educar son cosas distintas. Claro que al interesado en manipular le viene muy bien porque así está consiguiendo adhesión emocional a lo que él dice. ¡Ay, amigo! ¿Pero de verdad que la función de la educación es adhesión emocional a lo que a mí me interese y me guste? ¿Como miembro de un partido o de un gobierno? ¿Quién me garantiza que estoy haciendo lo que debo hacer pedagógicamente? Pues no. Llevar adelante la propaganda de las ideas políticas de un gobierno no significa que estemos actuando pedagógicamente bien. Esto no significa que no haya que contemplar el desarrollo de las reglas y de las normas constitucionales de un país en la educación. La educación política es una cosa y otra es la manipulación. Dos, si conocer, enseñar y educar son cosas distintas, ¿qué es lo que hace la pedagogía? La pedagogía es conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación. Lo que hace la pedagogía es transformar información en conocimiento y el conocimiento en educación. ¿Cómo transformamos el conocimiento en educación? Ajustándolo al significado de educar. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que valorar cada cosa que hacemos como educativa pensando en qué significa. Y al final de todo eso, lo que tenemos que conseguir es que la persona que sigue el proceso instructivo sienta positivamente afecto hacia eso que le estamos transmitiendo. Tiene que querer los valores educativos y por tanto tenemos que conseguir que haya concordancia, valores y sentimientos, valores educativos y sentimientos en esa persona que estamos instruyendo. Tercer principio, la función pedagógica es técnica, no política. Por eso decimos que la pedagogía es mesoaxiológica, pero además es tecnoaxiológica. ¿Qué quiere decir tecno, axio, logos? Técnica, que utiliza competencia técnica, un conocimiento especializado. Axio, valor. Logos, comprensión. Pues tecnoaxiológica significa que comprendemos cada cosa que hacemos en educación, valorándola
como decisión técnica. Sí, sí, decisión técnica no es solo decisión de medios. Esto ya está superado desde todos los trabajos de epistemología de Mario Bunge, por citarles a uno que pertenece a la cultura iberoamericana, pero que se ha formado en el mundo anglosajón, con gran aprovechamiento de su tiempo y de su trabajo. La decisión técnica es elección de medios y fines con fundamento en el conocimiento verdadero de un ámbito en el que se elige. Por ejemplo, si yo soy químico, cuando salgo de mi casa para ir a trabajar al laboratorio, lo primero que hago es una decisión moral, personal. Digo, qué fastidio tener que ir hoy al laboratorio. Anda, con lo bien que estoy ahora en la cama. Y me puedo leer una novela. Y además disfruto con los nietos. ¿Pero a qué voy a ir yo al laboratorio? Problema moral. ¿Debo atender a eso que me acomoda o debo cumplir mi deber? Yo cobro un sueldo, estoy comprometido a ir a mi trabajo. La decisión moral es, voy a cumplir con lo que tengo que hacer. Me obligo con la norma y me voy a mi trabajo. Pero cuando llego allí y me pongo delante de los aparatos, en mi laboratorio, la moral lo que me dice es, tengo que hacer lo mejor que yo pueda como químico. Y como químico es que voy a tomar decisiones de fines y medios para mejorar el producto, el conocimiento de la tierra, generar un refinado en gasolina. Todos son fines y medios desde el ámbito que conozco. En educación pasa igual. Yo decido si voy a mi colegio o no, si voy al aula o no. Pero una vez que estoy en el aula, yo decido. Ahora tengo que ser pedagogo y hacer la mejor decisión de fines y medios para hacer la puesta en escena de la relación educativa con el mejor conocimiento que tengo del tema y con el mejor conocimiento que tengo de la pedagogía para rectificar mi acción en cada momento. Yo podría haberme ido por ahí a tomar el sol, aunque hoy no hace demasiado sol, y decirle a Julio César, oye Julio, lo siento mucho, pero hoy no puedo estar, me ha surgido un compromiso, estoy mintiendo, soy un cara dura, inmoral. Podría haberlo hecho. Pero una vez que me siento aquí, no les voy a hablar de fútbol. Voy a tomar decisiones técnicas de medios y fines, siempre con el conocimiento pedagógico. Por eso la función pedagógica es técnica, no política. Otra cosa es que el político pueda impedir que yo ejerza mi función. Mala suerte. O me someto o me sublevo cuando se me imponen. Y voy buscando a través de la sociedad civil acción conjunta que permita decir esto es éticamente injusto. Ustedes nos están engañando. Yo lo puedo hacer, incluso con el empresario. También puedo tomar decisiones. Así que decisión técnica no es decisión política. La prueba de ello es que el mejor ministro de educación no tiene que ser un pedagogo. Ser político no es ser pedagogo. Ser político no es ser politólogo. El mejor ministro de gobierno no es un politólogo. El mejor ministro de sanidad no es un médico. Puede ser otra persona, porque la función del político no es técnica, es política, de atender en sus decisiones al bien común siguiendo criterios propios de prioridad, oportunidad y consenso. Pero si yo soy un buen político, no me basta con decir cuánta gente apoyaría esta idea que yo tengo. Ministro, el 60% de la población está a su favor. Pues vamos adelante, aunque machaquemos a los demás. Nos defendemos. También tiene que tener la decisión política no solo legitimidad política y legitimación parlamentaria, sino que tiene que tener legitimación técnica y ética. ¿Es justa esa norma que me propone el político? No. Pues vamos a protestar. ¿Técnicamente es correcta? ¿O hay algo que dicen los especialistas de las asociaciones y de colegios que es mejor técnicamente que eso? Pues sí, si nos quieren poner en marcha una ley que nos aboga al desastre económico, vamos a protestar. Por tanto, el pedagogo, con el conocimiento que tiene en perspectiva mesoaxiológica, construye ámbitos de educación. Hace diseño educativo y genera intervención pedagógica.
Eso es lo que hace el profesional de la educación. Actúa de ese modo. Pero no le basta con hacer todo eso, de ninguna manera. Aún le queda algo más. ¿Cómo es posible que yo eduque con matemáticas, eduque con literatura, eduque con historia, eduque con geografía, eduque con temas de educación cívica y ciudadana? ¿Cómo es posible? ¿Todas educan igual? Pues la pedagogía ha hecho un trabajo muy fuerte para encontrar dónde está el elemento que es como la argamasa de base desde la cual hacemos la acción. Y desde hace mucho tiempo se viene avanzando en la idea de la actividad. Lo importante es llegar a entender como postulado que la actividad común de las personas es la que hace posible que eduquemos. Eso está puesto también en ese pequeño resumen que les puse ahí de cosas a compartir. La actividad común es el principio de la educación. Si yo consigo que una persona se eduque y mejore su juicio, es porque yo hago que piense y piensa mejor. Si yo hago que una persona mejore su voluntad, es porque hago que quiera y se compromete a querer una cosa. Por tanto, la actividad común que tiene esa persona es la que le permite educarse. No es que sea alto o bajo, rico o pobre. Cualquiera que sea, rico o pobre, si se educa es porque tiene actividad común interna. Piensa, siente, quiere, elige hacer, decide actuar y crea. Todos tenemos esas capacidades. Todos somos capaces de pensar, de sentir, de querer, de elegir hacer, de decidir actuar y de crear. Y todos tenemos capacidad de juego, trabajo, estudio, exploración, intervención y relación. Todos podemos hacer eso. Les reto a que ustedes repasen qué cosas hacen en la educación que no sean esas cosas. Esto es lo que se llama actividad común interna y es una capacidad que tenemos las personas, la actividad como capacidad. No podemos pensar sin estar pensando. No podemos sentir sin estar sintiendo. No podemos querer sin estar queriendo. No podemos operar sin estar operando. No podemos crear algo sin estar creándolo. Por eso esa actividad común la tenemos todos. Y eso es lo que permite que eduquemos, porque a través de la actividad pongo en marcha la actividad de la otra persona y hago que se mejore la actividad de esa otra persona, con lo cual termina pensando mejor, con mejor juicio crítico, con mejor capacidad de asumir las normas, con mejor capacidad de generar medios y fines, de construir procesos, de construir metas, de construir cultura a través del uso de los símbolos. Eso es lo que hace la perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía. Y todo lo hemos hecho a través del análisis del conocimiento de la educación, generando contenido específico. Bueno, pues esos son los postulados básicos. Pero además de postulados hay fundamentos. Yo entiendo que aún no los he cansado mucho y aunque voy diciendo cada vez una cosa distinta, lo cierto es que esas cosas distintas que voy diciendo no impiden que ustedes las vayan transformando en algo que tiene que ver con lo que ya saben. Les pueden quedar dudas, pero desde luego ninguno de ustedes va a negar que no puede pensar sin estar pensando y que no puede querer sin estar queriendo. Y que si piensa y está pensando y alguien actúa para que piense otra cosa y que le mejore el camino, está mejorando su forma de pensar. Pues no le demos vueltas. Eso es lo que hace la educación. Conseguir que las personas piensen mejor, sientan mejor, quieran mejor, elijan mejor, decidan mejor, creen mejor, construyan cultura, hasta que se diviertan mejor, que trabajen mejor, que estudien mejor, que se relacionen mejor y que intervengan mejor en las cosas, no caprichosamente, sino con conocimiento de fines y medios de cada cosa que hacen. Todo esto es lo que hace la educación, a través de competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas, todas derivadas de esos rasgos internos de carácter y de sentido que hacen que la educación tenga significado desde dentro. Y por eso hacemos que las personas
mejoren en talento, en talante, en tesón, en temple, en trayectoria, en tono vital. Que mejoren en su perfeccionamiento, que mejoren en su sociabilidad, que mejoren en muchísimas cosas, en su modo de interesarse por las cosas. Todo eso lo van a mejorar. Y a eso es a lo que tenemos que dedicar nuestra acción. Por tanto, yo les diría ahora que voy a pasar de los postulados a otra parte, que son los fundamentos de la perspectiva mesoaxiológica. Y recuerden lo que decíamos de fundamentos. ¿Qué habíamos dicho de los fundamentos? Piensen, hablábamos de que un fundamento es aquello en lo que yo anticipo que va a ocurrir. ¿Recuerdan la idea primera de presupuesto y supuesto? Supuesto es lo que no se explicita, es el postulado, y en cambio, lo que anticipa lo que vamos a hacer, el cómo enfocamos todo lo que hay, nos permite llegar a focalizar el trabajo en unos cuantos fundamentos, en cosas desde las cuales se construye toda la educación. Pues todos los análisis de perspectiva mesoaxiológica permiten identificar diversos fundamentos que tienen contenido doctrinal en cada uno de ellos. Esos fundamentos, yo quiero que los compartan conmigo en un momento y les voy a poner otra vez una pequeña aproximación. Los fundamentos son el lenguaje, la relación teoría-práctica, los medios y la concordancia de valores educativos y sentimientos en la relación educativa, los principios de educación y de intervención, el significado y el concepto de educación, el concepto de teoría de la educación como disciplina de la pedagogía y la educación de calidad, que no es calidad de la educación ni calidad en la educación, es educación de calidad. Es conseguir de verdad que las personas queden mejor educadas, piensen mejor, sientan mejor. Porque calidad de la educación es un proceso gestionado en Europa por las normas ISO y en otros sitios por otras normas, y si uno se adecúa a lo que ponen ellos como normas, no importa que al final no hayamos conseguido mucho resultado, porque uno marca los resultados en función de lo que quiere conseguir. Las normas ISO dicen que hemos cumplido. Esto es un modo burdo de decirlo, pero no se trata de hacer calidad en los procesos o solo calidad en las metas, porque ¿quién va a marcar las metas de la educación si en cada territorio tienen que ser distintas y adaptadas a las cosas que allí hay como necesidades socio-histórico-culturales? Lo que no cambian son las metas pedagógicas. Y es que como resultado del conocimiento de la educación, yo no sé cuántos temas tendrán que aprender de historia hoy los chicos, pero sí sé que todos los chicos que estudien cultura general tienen que alcanzar sentido crítico. Tienen que saber pensar. Y por otra parte, tienen que saber intervenir y relacionar medios con fines para firmar en un papel y decir, yo soy el que me comprometo a hacer esto, por esta razón y por esta otra. Eso hay que saber hacer en educación. Por tanto, estamos obligados a darle una vuelta fundamental a cuánto contenido utilizamos para educar. Y les recuerdo, la OEI y la UNESCO, en el último libro que han publicado, que es Imaginar la educación, donde le dan una vuelta al libro blanco anterior, que era La educación divino tesoro, dicen claramente que lo importante no son los contenidos, sino para qué utilizamos los contenidos. ¿Los utilizamos para instruir o los utilizamos para educar a las personas? Que tengan un contenido axiológicamente bueno y verdadero en el ámbito. Si yo enseño historia, enseñar historia que los historiadores han probado como buena. Pero además, respetando la dignidad de los alumnos. ¿Cómo le voy a meter en la cabeza a un niño de 6 años un libro de historia con 40 temas de toda la historia? No. Respetemos la dignidad de las personas en su crecimiento. Pero además, yo no tengo que convertirlos en unos especialistas profesionales. Yo busco un desarrollo equilibrado de la gente. Ya elegirá profesión. Y si quiere ser historiador, sabrá más historia que nadie. Y si quiere ser químico, sabrá más química que nadie.
Pero es que en la vida normal no todos tenemos que ser químicos en pequeñito, músicos en pequeñito, historiadores en pequeñito. Tenemos que formarnos para ser capaces de ser sensibles a los problemas históricos. ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Cómo contribuye a mi formación como persona? ¿Cómo mejora mi capacidad de decidir? ¿Qué sentido tiene la música? ¿Cómo mejora? ¿Cómo me hago sensible a la música? ¿Y qué sentido tiene la química? ¿Cómo es que yo puedo contribuir a mejorar mi nutrición sabiendo cosas de química? ¿Y cómo mejora mi forma de vida las matemáticas? ¿Pero alguno de ustedes ha hecho logaritmos para ir a comprar un kilo de tomates? Perdonen que esto no es una trivialidad, ¿eh? Es un exceso de gremialismo. ¿Dónde está el límite a la cantidad de conocimientos matemáticos o químicos que tenemos que tener en la formación común de las personas? Otra cosa es el bachillerato, la secundaria no obligatoria. Pero hasta la educación obligatoria, ¿cuánto tenemos que saber todos en nuestro país para tener la cultura general? Esto es lo que trabaja la perspectiva mesoaxiológica. Saber con conocimiento verdadero del ámbito en el que trabajamos, que es el conocimiento de la educación que proporciona la pedagogía, hasta dónde podemos tomar la decisión y decir, mire usted, estamos forzando. Y no es porque este alumno hemos forzado tanto que se rompió. No vale la experiencia práctica de a costa de la tela aprende el sastre. Voy a cortar, a cortar, a cortar y al final corto mal y no pasa nada, cojo otra tela. Pero Herbart decía que en la educación el resultado de los experimentos que hacemos se sabe 20 años después de haber hecho el experimento. Ojo que trabajamos con niños y cuando llegan a actuar como personas en la vida adulta es cuando vemos si la educación les ha servido de algo o no. Eso lo decía Herbart hace ya muchos años. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que tenemos una serie de fundamentos. El primero es el lenguaje. En la educación, les voy a poner una frase muy pequeñita para que entiendan esto. En educación, lo curioso es que desde la época griega hemos tenido mucho lenguaje. Tanto es así que hay libros recientes que nos llaman los charlatanes de la nueva pedagogía. Hay un investigador famoso, muy bueno en Iberoamérica, un maestro de pensamiento, que es Edgar Morin. Y hay otro profesor canadiense, que es Lysiane Morin. Él hizo un libro que se llama Los charlatanes de la nueva pedagogía, haciendo ver cómo muchas veces el lenguaje que utilizan los pedagogos son palabras vacías, son charlatanes. Pero eso hace un daño horrible a la imagen social de la pedagogía. Desenmascarar a un charlatán no quiere decir desprestigiar la ciencia pedagógica. Y el lenguaje ha tenido una gran utilidad, desde los sofistas en Grecia. El lenguaje ha tenido una gran utilidad. Por tanto, un problema fundamental para nosotros es el lenguaje en la educación. Y en educación hemos generado lemas y metáforas. A que todo el mundo conoce la metáfora dientes como perlas. ¡Qué bonito! Eso es una metáfora, una exageración, una hipérbole, que además era muy valorada porque en la época de la literatura barroca y después, ¿qué ocurrió? Los marineros iban al mar, no había limones y cogían escorbuto y tenían todos los dientes marrones, se les caían a trozos. Dientes como perlas era como la joya de la corona, lo más valioso. Hoy tenemos metáforas en la educación, muchísimas metáforas. Yo no sé si conocen algunas, pero hasta hay libros que están tratando el problema de las metáforas y dicen muchas. Pero efectivamente, hay metáforas en la educación. Una metáfora es la tabla rasa. Han oído hablar de la tabla rasa, ¿verdad? Locke, metáfora de la tabla rasa. A los niños los hacemos crecer, otra metáfora. Regándolos como si fueran una planta, van creciendo como la planta. Son metáforas. Recuérdenlo, por favor. La metáfora es un punto de partida para la definición, pero no es la definición de la educación. Y los lemas, como la educación es educere y edúcere, viene de dentro de la persona hacia afuera y va de fuera hacia adentro,
Cada uno ha actuado pendularmente quedándose con lo que le parecía más bonito o más importante destacar. Y tenemos muchos lemas. Por ejemplo, yo quiero cabezas bien llenas, no cabezas bien hechas, que después piensan demasiado y no hacen lo que yo digo. Yo quiero mandar y que haya cabezas bien hechas. Dos cosas distintas. Si vamos a la primera, quiero cabezas bien llenas, no bien hechas. Yo soy una persona que quiero tener tropa preparada para que hagan como yo digo, pero bien adiestrados. Pero si yo digo que quiero cabezas bien hechas y no bien llenas, no llenas de todo, sino bien hechas, construidas para que piensen, estoy diciendo que quiero ciudadanos responsables que puedan tomar decisiones que contribuyan a que el país vaya adelante. Son dos lemas. Fuera velos de la escuela, velos, fuera velos de la escuela. Otro lema. Yo trabajo con personas, no con números. Yo trabajo con objetos. No, yo trabajo con sujetos. ¿Ven la diferencia en esos lemas? Generan acciones hacia unos sitios. Pues uno de los problemas fundamentales de la educación es enfrentarse al lenguaje. La pedagogía mesoaxiológica, a partir de los análisis del lenguaje, ha valorado el lenguaje como un medio educativo y ha hecho trabajos sobre el lenguaje de la educación con todos los trabajos que ha habido desarrollados en el lenguaje de la enseñanza. Valoran el medio como educativo. Y hay que llegar a entender que si valoramos el medio, valorar el medio, en este caso, el medio que es el lenguaje, significa que somos capaces de hacer discursos coherentes con los conceptos que utilizamos y creamos. Y aquí está el primer paso para ir más allá de los lemas y las metáforas en perspectiva mesoaxiológica. Necesitamos significado de la educación y utilizar la actividad común. El significado. Reparen ustedes en esta frase de Herbart, que fue el fundador de la ciencia pedagógica. Y fue el fundador de la ciencia pedagógica porque dijo que la ciencia pedagógica tenía que cultivar sus propios conceptos, aunque fuera subsidiaria de otras ciencias, porque subsidiariedad no significa que no haya autonomía funcional en cada ciencia. Decía Herbart, lo que debe hacer la pedagogía es deliberar sobre sus propios conceptos y cultivar una reflexión independiente. De esta forma, llegaría a ser el centro de un círculo de investigaciones y no correría el peligro de ser gobernada por un extranjero como lejana provincia conquistada. ¿Qué les ha parecido? Por ahí va el fundamento del lenguaje. Hay mucho trabajo hecho sobre este tema. Y ustedes tienen ahí un trabajo grande que se está haciendo cuando se habla de pedagogía de la comprensión edificadora, que es una aplicación. La comprensión tiene que edificar. Pues ya saben, por ahí hay. El lenguaje es un fundamento básico en la educación y la pedagogía mesoaxiológica trabaja en ese fundamento. Hay más fundamentos. Otro de los fundamentos, ya lo hemos visto, es la relación teoría-práctica. La relación teoría-práctica nos coloca en una situación muy especial también. La mayor parte de la gente piensa que la educación es una cuestión de práctica particular. Es una acción puramente práctica. Tengo que tener una visión del mundo y de la vida filosófica y luego es una acción puramente práctica. Esto ya se ha superado desde la segunda mitad del siglo XX y desde luego en este primer tercio del siglo XXI, desde luego, esto está superado. No puede ser que la educación sea solo eso. Nadie niega la práctica basada en la experiencia propia, pero decir que la práctica basada en la experiencia es la manera de educar, es decir, que a costa de la tela aprende el sastre y nadie tiene que tener ni técnica, ni tecnología, ni principios científicos, le basta con su experiencia. Pues yo quiero compartir con ustedes una frase muy curiosa, que es una frase que hizo también Herbart. Porque Herbart dijo que en pedagogía habría que moverse de una manera especial. Teníamos que tener unas cuantas cosas como tienen las demás ciencias. Y esto es lo que quiero que vean también. Nos dice Herbart respecto de la relación teoría-práctica. Fíjense, la mayoría de los que educan
olvidan enteramente formarse un círculo visual propio antes de entregarse a ese empeño. Les surge poco a poco en su trabajo. Si realmente se desarrolló así el niño, hay que felicitarse por ello. Un maestro de escuela de aldea, no tiene nada malo la aldea, pero que está allí, encerrado en su territorio, de 90 años, tiene la experiencia de su rutina de 90 años. Posee el sentimiento de sus largas fatigas, pero ¿tiene también la visión crítica de su método y de sus actos? Ahí está el problema. Los pedagogos tienen que tener visión crítica de su método y de sus actos. Y este es el camino. La pedagogía mesoaxiológica nos ayuda a valorar. De tal manera que tenemos visión crítica de nuestro método y de nuestros actos. Vamos a construir mirada pedagógica especializada. Y tendremos mentalidad pedagógica específica basada en la relación teoría-práctica. Pasamos de una mentalidad puramente práctica a una mentalidad utilizadora de principios y llegamos a una mentalidad generadora de principios. Eso es lo que hacemos con la relación teoría-práctica. Pero ahí no se acaba el tema. El problema también está en los medios. Si nosotros valoramos los medios, lo que tenemos que hacer es ¿para qué los utilizamos? Y eso significa que somos capaces de conseguir que con esos medios los alumnos los valoren y se generen sentimiento positivo hacia ellos. El medio es el camino mejor para escenificar en la relación educativa el resultado que queremos conseguir. Y ese medio tenemos que ponerlo y haberlo valorado. Y valorar ese medio significa que nosotros elegimos, nos comprometemos, decidimos y realizamos. Ejecutamos mediante nuestra acción en la realización lo comprendido e interpretado, expresándolo. Mira, es que esto es lo mejor que podéis ver. Fijaros a dónde vamos a ir. Y eso nos lleva a un camino de buscar apego, generar actitudes en los alumnos, de reconocimiento del valor educativo, de la aceptación de ese valor educativo. Porque a mí me parece muy bien la medicina, la arquitectura. Reconozco el valor. Pero yo he elegido pedagogía, no medicina, aunque sé bastante de cosas de médico. Soy un aficionado a lecturas médicas. Pero no soy médico. Yo reconozco el valor, pero no elijo la medicina. Y he integrado la pedagogía en mis proyectos. Y por eso me he sacrificado por la pedagogía. Y además de reconocimiento, aceptación y acogida, integro la pedagogía en mi vida. Otra persona estudia una cosa de pedagogía y al cabo de una hora está cansado. Pues yo, desgraciadamente, me paso la vida en la pedagogía. Es que disfruto. Me pongo a leer cosas de pedagogía y me puedo tirar el día. Y tiene que venir mi mujer y mis nietos a decir, abuelo, abuelo, que vine a verte, ven a jugar un momento conmigo, abuelo. Y muchas veces le dicen, oye, el abuelo no puede, está en el despacho, déjalo. Hay que llegar a la situación donde uno se entusiasme con lo que hace. Y la educación busca ese camino siempre, que nos entusiasmemos con la vida ordinaria. Vean ustedes lo que dice Dewey del tema de los medios, que es básico para la pedagogía. Creo que esto es importante, que vean que no es una cosa de hoy, ya hemos avanzado mucho en estas cosas. Pero en el origen, los grandes pensadores del desarrollo de proyectos y de la práctica ya intuían por dónde tenía que ir el camino y denunciaban la mala praxis, aunque no estuvieran pensando en otra cosa. La distinción medio-fin es una distinción de conveniencia. Voy a hacer una paradita en el momento. Los fines son valores elegidos. Hemos valorado algo como fin y eso lo elegimos. Bien, pues los medios y los fines, esa distinción de medio-fin es una distinción de conveniencia. Todo medio es un fin temporal hasta que lo hayamos alcanzado. Claro, yo quiero ir a China, el medio es ahorrar para ir a China. El ahorro es un medio para ir a China. Pero todo fin llega a ser un medio de llevar más allá la actividad, tan pronto como se ha alcanzado. Ya he llegado a China,
y ahora China se convierte en un medio para otro fin. Quiero convertirme en el mejor comunicador en China. Ya es China, estar en China, un medio para otro fin. Lo llamamos fin cuando señala la dirección futura de la actividad a que estamos dedicados. Medio cuando indica la dirección presente. Todo divorcio entre el fin y los medios disminuye la significación de la actividad. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que si separamos medios y fines en perspectiva mesoaxiológica, estamos haciendo que pierda significado la relación educativa como actividad. Tenemos que valorar teoría y práctica todo junto. Por eso tenemos que llegar a la significación, a la capacidad de resolución de problemas del conocimiento de la educación. Y cuando resolvemos problemas somos capaces de generar principios para poder actuar. Y ahí no se acaban todos los fundamentos, porque además de principios, también le encontramos significado. Y además, no solo le encontramos significado, sino que con todas esas cosas las ordenamos para construir un ámbito de educación. El ámbito de educación no es un espacio físico que está por ahí. No, 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 no. El ámbito de educación es un concepto técnico. Significa que si yo voy a mi clase y voy a dar un tema de historia ahora por la mañana, o un tema de literatura, o un tema de arte, les voy a hablar de la Mona Lisa. Pero el tema de arte, recuerden lo que decíamos, no es tanto los contenidos, sino para qué los usamos. Educamos con el arte, no solo enseñamos qué es la Mona Lisa y cómo es su perspectiva. No, 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 no. Educamos con el arte. Queremos que nuestros alumnos sean sensibles, que se le pongan los pelos de punta al contemplar la Mona Lisa. Hay que tener sensibilidad estética. Los educamos. Pues en ese caso, la situación en la que estamos es especial. ¿Qué es lo que hago yo? Busco capacidad de resolución de problemas. Busco apego afectivo. Ya hemos dicho todo eso. Pero ahora estamos en un paso más. Recuerden, construimos el ámbito. El ámbito quiere decir que yo transformo ese tema de la Mona Lisa, ese tema de los Reyes Católicos de historia, ese tema de la célula, voy a educar con la célula, voy a educar con los Reyes Católicos, voy a educar con... Lo transformo ajustándolo al significado de educar. Y por tanto, me interrogo yo como profesor sobre el contenido de ese tema desde unos elementos que son estructurales en el concepto de ámbito. Área de experiencia que estoy utilizando. ¿Pero qué formas de expresión voy a utilizar? ¿Quiero utilizar una película? ¿Solo el diálogo? ¿Solo la lección magistral? ¿Voy a hacer un foro? ¿Voy a hacer una representación teatral? ¿Les voy a poner unos dibujos? Área de experiencia, forma de expresión, dimensiones generales de intervención. ¿Qué quiero mejorar yo en mi alumno hoy? ¿Quiero mejorar su modo de pensar? ¿Quiero mejorar su modo de sentir acerca de las guerras? ¿Quiero mejorar su modo de relacionar unos medios con unos fines? ¿Es que la Mona Lisa cuesta un dinero, pero el precio que tiene es el que corresponde a la valoración artística de la obra? ¿O es al que responde a la valoración de los marchantes que hacen el negocio? Bien, esto es lo que hay que aprender a distinguir. Valor y precio. En el arte, por ejemplo. Pues todo esto es lo que hace que nos construyamos el ámbito de educación. No es tanto el contenido. Con un solo contenido, ese tema concreto, yo puedo desarrollar un montón de valores educativos comunes que tienen que ver con pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar y crear. Construimos el ámbito. Hacemos el diseño de la intervención y generamos la intervención. Y esa intervención queda plasmada en la relación educativa, que es la puesta en acción de la secuencia de intervención. La pongo en escena y busco que haya concordancia de valores y sentimientos. ¿Con todo eso qué consigo? Pues en el fondo de todo eso lo que estoy consiguiendo es calidad de la educación.
La educación de calidad consiste en que yo a través de la relación educativa hago que los alumnos valoren educativamente esos valores y además hago que esos alumnos los utilicen. Y esa es la educación de calidad. Conseguir que él introduzca esos valores como propios de su trabajo. Mejoramos su pensamiento, mejoramos su actividad, mejoramos su modo de querer, etcétera, etcétera. Y por último, en perspectiva mesoaxiológica, también tenemos otro fundamento, y es la propia disciplina científica. La educación es una disciplina científica, cuando se ve en términos anglosajones como estudio. Para nosotros, en lengua castellana, en latinoamericano, en nuestro lenguaje, la educación es una tarea y un resultado. El estudio de la educación es para nosotros la pedagogía, en principio. Hay otras ciencias que hacen disciplinas aplicadas. Hay psicología de la educación, hay sociología de la educación, hay antropología de la educación, hay filosofía de la educación. Pero además de todas esas cosas, tenemos también otra distinta, que es pedagogía. Desarrollamos la educación en conceptos propios y generamos conceptos. El concepto de educando. Tenemos que mejorar mucho nuestro modo de entender la relación educativa como interacción de identidades. ¿Por qué? Relación educativa no significa solo comunicar, no significa solo convivir, no significa solo cuidar. No es lo mismo cuidar para educar que cuidar para sanar. Cuando hablamos de relación educativa, esas son condiciones necesarias, pero hay que encontrar condiciones suficientes, derivadas del propio concepto de educación, que permitan que esa persona sea capaz de relacionar el hecho, valor, la obligación, la decisión, la comprensión, el significado y la expresión afectiva de eso que ha comprendido. Todo eso tenemos que lograrlo en la educación. Por eso es tan complejo, pero se puede hacer y hay contenido específico para poder hacerlo. Muy bien, pues para mí todos esos son los fundamentos de la perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía. Y por eso la pedagogía es perspectiva mesoaxiológica. Además, ya para ir terminando, porque creo que si no los voy a cansar mucho, yo normalmente hablo bastante bien, con lo cual tampoco genero demasiado agotamiento, pero tampoco es cuestión de estar hablando mucho tiempo aquí. Es cuestión de que ustedes se queden con unos conceptos y lo sepan bien. Hemos generado cuestionarios. El cuestionario de perspectiva mesoaxiológica nace dentro de un proyecto y dentro de una línea de investigación. La línea de investigación para nosotros es pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos. Valoramos cada área cultural como educativa y construimos el ámbito de educación con ese área cultural ajustándola al concepto de educar, al significado. Por tanto, el proyecto que hacemos es construcción de ámbitos de educación, educere área, educar con el área cultural. Y para eso generamos unos cuestionarios que permiten medir determinadas cosas. Por supuesto, yo podría ponerles delante todos los cuestionarios. Uno simplemente, pues es así y hay que ir respondiendo a estas cuestiones. Pero creo que es mejor que vean en un momento alguna plantilla para que vean cómo es. Por ejemplo, la plantilla correspondiente a los valores comunes. ¿Cuánto hay de educación común en una materia escolar? Y entonces el cuestionario está hecho de tal manera que después de los estudios de perspectiva mesoaxiológica puedan ver en valores intelectuales, y se marcan valores. En el cuestionario se ven cuánto de atención, de memoria, de curiosidad desarrollo yo en mis alumnos con este tema. A lo mejor nada. Pero tengo que saberlo. Podría mejorar mi modo de educar intelectualmente a los alumnos si consigo mejorar la atención, la memoria, todo esto. Esto, ¿dónde está en mi programa que dice hoy, tema de historia a los Reyes Católicos? ¿Cuántos valores afectivos desarrollo yo? ¿Cuánta satisfacción? ¿Cuánto entienden de altruismo? ¿Cuánto de generosidad? ¿Cuánto todo esto? Esto sí, es verdad, muchos dicen, mira, eso que se lo enseñen en su casa. Yo le enseño el contenido de la materia. Señores míos, estamos en la educación común, obligatoria, no en la educación especializada. Van a la escuela para que los eduquemos,
no para que los padres los eduquen después y nosotros simplemente les instruyamos en el contenido de la historia. No. Las leyes de educación están hechas. Por favor, consulten las leyes. Las leyes en casi todos los países del mundo constitucionales dicen ley de educación, y la ley de educación dice valores educativos de educación primaria, valores y finalidades de la educación secundaria, etc. Y otra cosa distinta es que la normativa diga en un momento algo diferente. A veces la normativa dice algo diferente y dice además directrices de enseñanza primaria, directrices para el desarrollo de programas de enseñanza primaria. Pero eso es otra cosa. Eso no cambia que haya valores educativos y que la ley reconozca las finalidades de la educación primaria, las finalidades de la educación secundaria. ¿Por qué no hacemos eso en las materias? Pues la perspectiva pedagógica nos lleva a plantear estas cosas y a trabajar para tener instrumentos que nos permitan mejorar la competencia técnica. Valores comunes, volitivos, operativos, son los que nos permiten desarrollar nuestra capacidad de generar procesos. Pues, ¿cuánto desarrollamos de valores operativos o de valores proyectivos que nos permiten entender el sentido de vida? O de valores que nos permiten desarrollar el sentido de dominio espiritual de los símbolos. ¿Con cuántos símbolos me emociono yo? Porque hay 29 letras en el alfabeto. Pero de esas 29 letras del alfabeto, ¿cómo las utilizo yo? Si están tomando apuntes ahora, algunos que estén en la conferencia, cogemos los apuntes de cada uno y cada uno ha tomado sus apuntes, con las mismas letras, pero son distintos apuntes. Una de las cosas importantes de los medios es la recursividad. Medios finitos, soluciones infinitas. Con 29 letras hasta podemos hacer libros. Y algunos muy malos, pero es un libro. Y otros buenísimos, y son libros. Podemos llegar a crear muchas cosas. Pues esto es lo que se busca. Por tanto, yo lo que quería que entendieran con esto es que hay postulados y fundamentos. Y los postulados y fundamentos tienen operatividad. Y tenemos desarrollados cuestionarios para aplicar. Y con todos esos cuestionarios podemos actuar. Y podemos establecer correlaciones. Estas correlaciones, pues muchas veces han estado obviadas. Tenemos correlaciones muy importantes. Podemos establecer correlaciones entre rasgos de carácter, entre principios de educación y entre finalidades. Si pensamos en las finalidades, ¿quién dice que la educación no debe preparar a los alumnos para sabiduría, felicidad, determinación, libertad, autonomía, salud, convivencia, perfeccionamiento, instrucción, formación, divertirse, conseguir resultados, dominar el objeto de estudio, buscar el conocimiento, realizar acciones, colaborar? ¿Y cómo podemos relacionar esas finalidades con principios básicos como el de interacción, el de implicación, el de curiosidad, el de organización, el de rendimiento, el de participación, el de interés por formarme más en un área cultural que en otra, el de la diversidad y la diferenciación, el de la progresividad en mi perfeccionamiento, el de la socialización territorializada, el de la interpretación creativa de símbolos, el de la individualización o sentido de vida idóneo identitario? ¿Cuántos niños terminan y no han conseguido sentido identitario? ¿Y cuántos están en una pandilla y tienen un arraigo identitario por encima de cualquier otra cosa? El de la responsabilidad para tener un sentido de acción coherente, el de la autenticidad, etcétera, etcétera. Todos estos son valores y principios que nosotros podemos utilizar. Se pueden relacionar y podemos establecer, incluso podemos llegar a saber en situación optimista, pues cuánto, al ver todos los valores comunes marcados, cuánto proporcionalmente puedo mejorar yo con mi materia la educación común. No quiere decir que tenga que hacer todos los valores, pero hay 4 que sí podría hacer y no estoy haciendo.
Y con el cuestionario de actitudes llegamos a una situación donde uno tiene que decir, si yo no hago este valor, parece que no me estoy sintiendo bien como profesional. Quiero que este valor forme parte de mi trabajo. Bueno, les recomiendo que vayan a la dirección que está en la página web y que vean tanto los documentos textos como que vean el canal YouTube. Con todo eso, podríamos seguir avanzando. Pueden entrar incluso en los cuestionarios. Verán que en el canal YouTube, al final, están en los cuestionarios y en los cuestionarios encontrarán en un momento determinado enlaces. Unos enlaces. Esos enlaces les van a permitir entrar en los cuestionarios. Cuestionario 1, 2, 3, 4 y 5. Les van a permitir entrar en ellos. Cada uno de esos cuestionarios, uno de ellos, es para cuánto de ámbito hay en mi materia. Otro, cuánto de diseño educativo hay. Otro, cuánto de valores comunes estoy desarrollando yo en mi materia como educativos. Cuántos de valores educativos específicos estoy desarrollando. ¿Qué actitud de reconocimiento, aceptación, acogida y entrega tengo yo hacia los valores educativos o consigo desarrollar en los alumnos? Este es el camino. Estas son las preguntas que tengo que hacerme yo. ¿Cuánto educo con la historia? ¿Cuánto educo con la literatura? Pues en esto estamos trabajando. Y deseamos compartirlo y que se puedan incorporar en alguna manera que les interese a la segunda fase de nuestro proyecto. Educere Area, educar con las áreas y cuestionarios de perspectiva mesoaxiológica. Muchas gracias por escucharme. Vayan al lugar donde tienen los vídeos que pertenecen a aplicaciones particulares de nuestro trabajo. Buenas tardes. Buenos días para ustedes. Gracias por atenderme.